Bueno, antes de nada, gracias a En Línea Positiva por la invitación y gracias a los que con vuestra asistencia estáis arropando este foro. Un guiño afectuoso a Vanessa Maneiro por su enorme capacidad de liderazgo. Prescindo de la introducción que tenía preparada y teniendo en cuenta que estamos entre grandes conocedores de la materia, solo haré un somero recorrido por los conceptos básicos para ajustarme a los 7-10 minutos solicitados. Las claves están en el propio título. 1. Así como no podría ser de otra forma, evitando disquisiciones teóricas, se utiliza la terminología de derechos humanos para definir los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, los que tiene un ser humano, hombre o mujer, por el hecho de haber nacido. 2. En el ámbito de políticas públicas resumiré las grandes líneas emanadas de las Naciones Unidas que marcan o deberían marcar las actuaciones gubernamentales de los distintos países. 3. Respecto a los escenarios internacionales, tras remarcar los que corresponden en cada momento, terminaremos por el que genera la pandemia de la COVID-19. 4. El verdadero reto es sobreponerse a las enormes dificultades que estamos viviendo y más que nunca luchar porque los derechos humanos no sean una entelequia sino una palpable realidad. Anotemos una breve reseña histórica. El cilindro de Ciro del 512 a.C., la Carta Magna de 1215, la Constitución de los Estados Unidos de 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789, etc., pueden considerarse precursores de los documentos de los derechos humanos. Por ahí una marquita con un revolutum de documentos. Bueno. Hemos dicho que pueden considerarse precursores de los documentos de los derechos humanos de la actualidad, que empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en París el 10 de diciembre de 1948, durante la tercera Asamblea de las Naciones Unidas. Un preámbulo notable, 30 artículos, aprobada sin ningún voto en contra, aunque con alguna abstención, traducida a 512 idiomas, como pretendía Eleanor Roosevelt, presidenta de la comisión redactora, un texto claro y breve que pudiera ser entendido fácilmente por cualquier hombre o mujer. Bueno, un googleo, yo creo que procedería. Carecía de fórmulas jurídicas detalladas, que hubo que esperar más de 18 años hasta que en 1966 se consiguió que se adoptaran los dos pactos internacionales vinculantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en conjunto componen lo que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es uno de los pilares de la actuación de la ONU. El escenario internacional de 1948 era el de un mundo compungido ante la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, profundamente necesitado de garantizar la paz y la prosperidad. En comisión se trabajaba con ahínco, doy fe, pero ante la evidencia de que los 193 Estados miembros de la ONU que habían suscrito la declaración no habían cumplido plenamente su promesa, había cierta sensación de fracaso, que destacó Nelson Mandela en la conferencia del 50 aniversario de la Declaración Universal en 1998, es consecuencia de decisiones que toman o se niegan a tomar hombres y mujeres, el resultado de mediocres liderazgos políticos, económicos o de otro tipo. Pero a pesar de las ineficiencias que puedan haberse producido, es irrefutable que la DUDH, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento vivo y ha estimulado movimientos relevantes. Recuérdese del apartheid. Ha propiciado la elaboración de textos relacionados con diferentes derechos humanos específicos, algunos muy importantes, como el de la discapacidad. Eso sí, en el umbral del siglo XXI se percibía que era necesario concretar y establecer tiempos de implementación surgiendo los objetivos del milenio, parte sustancial de la declaración del milenio en la que se implicaron grandes personalidades como el Papa Juan Pablo II. Los ODM nacieron con vocación de ser un revulsivo y su cumplimiento estaba marcado desde el 2000 al 2015, concreto. Se les quiso dar un formato didáctico, 8 objetivos en los que quedaba marcada la preocupación por países en desarrollo, porque se suponía que eran los más necesitados.
Durante su periodo de vigencia sufrimos la crisis del 2008, lo que contribuyó quizá al sentimiento de que no respondían del todo. En 2015 llegaba el final de la etapa, o sea que tocaba examinar su efectividad, renovarlos y prorrogarlos, o no, ¿eh? En definitiva, seguir adelante. De forma paralela, en la conferencia de Río +20, 20 años después de la conferencia de 1992, Conferencia de la Tierra, se reflexionó sobre los avances hacia el desarrollo sostenible en los 20 años transcurridos. La síntesis de ambas circunstancias dio lugar a los ODS. Así pues, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible eran 17 retos específicos a cumplir hasta 2030. Fueron aprobados en septiembre de 2015 con ocasión de la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Evitando maniqueísmos, comparto la idea de que los derechos humanos están en el corazón de los ODS y que los objetivos del milenio son sus antecedentes, manifestando que la virtud de estos, de los ODS, es la de haber establecido un cronograma, la Agenda 2030, para que las acciones en pro de los derechos del ser humano y del planeta que lo acoge sean personificados, evaluados, o sea, bueno, estamos hablando de acciones, sean personificadas, evaluadas, convenientemente financiadas, etcétera, para que pasemos del desear y proponer al hacer y conseguir. Desde la publicación de los ODS en 2015, llevamos 5 años, nos quedan 10 por delante. El fondo ODS creado por España crece con aportaciones diversas. En muchos países la atención a la Agenda 2030 se incluye en los programas de gobierno. Teníamos buenas sensaciones, pero la COVID-19 ha sido un punto de inflexión que no permite ofrecer un final optimista para mi charla. El Día Internacional de los Derechos Humanos de 2020 se ha centrado en la pandemia. La alta comisionada Michelle Bachelet, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han hecho llamamientos a no dejar a nadie atrás. El lema ha sido recuperarse para mejorar. Defendamos los derechos humanos. A modo de conclusión diría que el reto genérico que tenemos 72 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es cumplir los 17 ODS ajustándonos al tiempo establecido, interiorizando la Agenda 2030. ¿Será sencillo? A 10 de diciembre de 2019, el anterior Día Internacional de los Derechos Humanos, podíamos decir que el panorama era el de un mundo vertebrado en cierto modo por la ONU y otros potentes organismos internacionales. Con desigualdades estructurales, con conflictos bélicos, pero en principio no comparables a las guerras mundiales, con un espíritu globalizador y unas tecnologías en primera línea que había que modelar para que favorecieran a las personas y el planeta sin generar brecha. El 10 de diciembre de 2020, tras la situación en que nos ha puesto la COVID-19 y los confinamientos derivados de la misma, el escenario se ha hecho más complejo y se han ahondado algunas de las temidas brechas. Por supuesto, no debemos desarmar los ODS y la Agenda 2030, pero detectamos necesidades imperiosas y en particular sobre esas nuevas tecnologías de las que hablábamos. Hay que ser consciente de que facilitar el acceso universal a las mismas se ha convertido en un derecho a proteger casi tanto como el acceso al agua o a la comida. Quizá por deformación profesional veo muchas posibilidades en el papel de las empresas, del comercio, de la inversión, pero todos somos responsables y todos, poderes públicos, sociedad civil, individuos y colectivos, hemos de contribuir para salir de esto. Cuando juntos superemos la pandemia, deberemos asumir las pérdidas, pero consolidar adquisiciones como las habilidades en comunicación a distancia para que también lleguen a los más desfavorecidos y sean facilitadoras en el proceso de alcanzar varios de sus derechos humanos. En definitiva, utilicemos los ODS como esquema de trabajo, cada uno desde nuestra posición, propiciemos que los poderes públicos respondan al mandato de considerar los derechos humanos en sus políticas y, sobre todo, no dejemos de opinar, porque cuando las ideas se ponen en común generan sinergias y el resultado no es el de una suma, sino el de una potenciación. Por eso son tan útiles estos foros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Abrazos para todos, querida familia.